Hoy hay una reflexión que quiero que hagamos juntos. Y es todo un reto, todo un desafío. Cuando conversábamos con Juanda sobre lo que podíamos hacer hoy, discutíamos varias posibilidades y yo creo que nos fuimos de pronto por la más compleja. Porque vamos a partir de una lectura, una pequeña lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Y de ahí vamos a pasar a mirar algunas cosas desde la psicología, desde un concepto que hay en la psicología. Pues algunos, los que me conocen, saben que soy psicólogo y que estudio ese tema y que ese tema es el que trabajo. No trabajo tanto los temas bíblicos o los temas evangélicos, sino más desde la psicología. Y desde ahí lo vamos a mirar. Ese texto es un texto que se podría mirar también mucho desde la Sagrada Escritura en sí misma, desde la teología, pero teólogo hay aquí, y teólogos y pichón de teólogo, entonces eso no voy a abordar yo, pero sí vamos a mirar eso que tiene que ver con la psicología y particularmente con un concepto de la psicología que es el desarrollo del potencial humano. Ese es como lo que voy a plantear ahí, y no es tan fácil porque hay muchos enfoques de eso que es el desarrollo del potencial humano. Y se me ocurrió que podíamos titular a esta reflexión con el inicio de una cita bíblica que no es de Gálatas, ¿cierto? Cuando conversábamos con Juanda se nos ocurría eso: sed perfectos como, ¿saben cómo sigue? Eso está en varios textos, pero ese que sacamos ahí es de Mateo. Y se me ocurrió que podríamos titularla así y colocar debajo, que está chiquitico, el desafío de ser plenamente humanos. El desafío de ser plenamente humanos. Entonces vamos a plantear algunas ideas, luego hacemos la lectura. Yo creo que está bien así, porque más es como que esté ahí como referente. Voy a leer el texto de Gálatas al que vamos a hacer referencia hoy, particularmente a un pedacito de ese texto. Está hablándole el apóstol San Pablo a la comunidad de los Gálatas, ¿cierto? Entonces les dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Esa palabra está difícil pronunciar, concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el espíritu y el espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisieres. Hay toda una reflexión por ahí del dilema paulino, ¿cierto? Algunos de ustedes que han estudiado eso saben lo del dilema paulino. Hago el mal que aborrezco o que no quiero y no hago el bien que quiero. Esa es una cosa que le dio a San Pablo vueltas en la cabeza mucho rato. ¿Por qué yo hago eso? Mas si sois guiados por el Espíritu, o si sois guiados del Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. En otro texto, en otra traducción dice: y evidentes son las obras de la carne, o sea, se ven. Eso no hay que buscarlas mucho. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes. Un largo, etcétera. De las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero aquí viene el pedacito con el que me voy a quedar. Mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Y cuando estaba leyendo eso, me puse a pensar que casi siempre que abordamos ese texto o un texto semejante, nos quedamos en el pecado. Es decir, nos quedamos en las cosas malucas. Y entonces nos quedamos condenando la idolatría, nos quedamos condenando la concupiscencia, nos quedamos condenando, etcétera. Y nos quedamos ahí, como en ese pedazo. Y dije: no, eso ya lo sabemos. ¿Qué será lo otro? Y ahí fue donde pudo entrar la psicología a iluminarme, y no crean que fue fácil, porque como les dije, hay muchos enfoques.
lo saqué de ahí, lo saqué del texto y comparé algunos textos, porque ustedes saben que hay diferentes traducciones. Entonces, por ejemplo, caridad es el que aparece allá como primero, como fruto del Espíritu, caridad. En otras traducciones es amor, no ponen caridad sino amor, podemos asumir que es lo mismo. En todas está gozo y paz, con la misma palabra, no hay confusión ahí. Pero en unas aparece tolerancia y en otras aparece paciencia. Los que son casados, uno con la pareja tiene paciencia o tiene tolerancia, o las dos, tolerancia o paciencia. Aparece benignidad, o sea, igual en todas, bondad, fe, y me llamó la atención que en alguna traducción aparecía el concepto de fidelidad, y ese lo voy a dejar ahí, pero es como para que pensemos esa relación entre fe y fidelidad, porque aparece en una de las traducciones. Mansedumbre, igual, no, esa no la cambian, pero otra que cambia, en unas traducciones aparece templanza y en otras aparece dominio propio. Dominio propio. ¿Qué será ese chiste de dominio propio? Entonces, con esa pregunta me fui para el diccionario y consulté como las que me parecían más confusas, como las que uno se puede enredar. ¿Qué es eso? Entonces, benignidad, uno casi no la usa. Benignidad, ¿qué es benignidad? Dice inclinación o tendencia a hacer el bien o a pensar bien, a pensar bien. Qué interesante. Las otras dos definiciones las puse, pero no son las que nos interesan, porque dice naturaleza agradable o beneficiosa de algo, como cuando uno dice eso es benigno para el cuerpo, o ese clima es benigno, ¿cierto? O ausencia de algo grave, como cuando decimos no, ese tumor es benigno. Pero a la que nos interesa es la primera, inclinación o tendencia a hacer el bien o a pensar bien. Mansedumbre, esa palabra es muy tenaz, porque mansedumbre eso suena como a pendejada, ¿cierto? Como a bobada, casi que como mensedumbre. Resulta que es docilidad y suavidad que se muestra en el carácter, pero me interesa mucho esta parte, o se manifiesta en el trato. Ahí no está hablando de pendejo, ¿cierto? Está hablando de una docilidad que se ve en el trato con el otro. Entonces nos está colocando en la dimensión de una relación con el otro. Templanza, y aparece como moderación en el ánimo, en las pasiones y en los de los sentidos. Pero también aparece la palabra mesura, prudencia, y en otras aparece firmeza, firmeza. Muy bien, como unas precisiones de texto. Ahora, dejemos ahí ese texto, dejémoslo ahí y vámonos a la psicología. Como les dije ahora, quiero relacionarlo con este concepto, desarrollo humano. Aquí voy a poner como en lo que estamos de acuerdo, porque hay muchos enfoques en psicología y ustedes lo saben, y nos dicen que el desarrollo humano es una cosa, que el desarrollo humano es otra. Pero estamos de acuerdo en que los seres humanos no somos perfectos, sin embargo somos perfectibles, es decir, podemos buscar mejorar. Todas las escuelas están de acuerdo con eso. No estamos hechos, de hecho, nacemos, y ustedes no se, pónganse a pensar esto, ¿qué cosa hay más? Voy a decir una palabra que va a parecer raro porque tenemos una mirada muy romántica frente a ese tema, pero ¿qué cosa hay más lamentable que un bebé humano al nacer? Compare esa criatura, claro, el corazón, ay, tan lindo, tan divino, pero esa cosa es una cosa lamentable, porque es completamente inútil. Si usted lo compara con cualquier criatura que nace, compárelo con un pollo. El pollo rompe el cascarón y camina y busca comida por sí mismo. Ponga pues a un muchachito a hacer eso. ¿Sí? Un potrico a las horas se pone en pie. Un ser humano se gasta 2 años. Las mamás salen con el cuento, es que el mío caminó al año. Eso es carreta. Pues si estar agarrado de cualquier cosa es caminar, pues sí, pero para tener una marcha más o menos decente, que parezca humana, se gasta por ahí 2 años. Hablar. Ay, es que el mío habló a los 9 meses. Vea, a los 9 meses la nombró usted mamá, o a los 6.
pero para que un niño pueda sostener con una conversación más o menos comprensible se gasta de 3 a 4 años, para que uno más o menos pueda entender qué historia le está contando, ¿cierto? O sea que no es tan cierto pues que a los 9 meses, etcétera, etcétera. ¿Uno nace con valores? ¿Uno nace con principios? ¿Nace con creencias? Eso está ahí dispuesto. Pero, aquí es donde viene lo interesante. Ninguna criatura de este planeta tiene el potencial que tiene ese ser humano. Nacemos en completa desventaja con el resto. Un gorila, que puede ser lo más parecido a uno, un gorila se agarra del pelo de la mamá. Un muchachito, si usted no lo tiene bien, se va al suelo de una, eso no se agarra de nada. Sin embargo, un gorilita, pues que es parecido. Entonces, uno no tiene ninguna capacidad al nacer, pero qué diferencia tan tremenda en la posibilidad. Eso es lo que llamamos potencial. No es lo que soy, es lo que puedo ser. Esa es una cosa muy interesante, porque el ser humano es el que más puede desarrollar. Aquí me estoy saliendo de la fe, me estoy saliendo de la teología, me voy a la psicología. El potencial humano es enorme, enorme. Ahora hacemos un pequeño ejercicio para que seamos conscientes de eso. Entonces no estamos hechos, nos hacemos. Podríamos decir esto: nosotros no somos humanos al nacer, no somos humanos, nos hacemos humanos, es decir, nos humanizamos. Podríamos decir que al nacer esa cosa es un homínido, o sea, una cosa que parece gente, ¿cierto? Y tiene la posibilidad de ser gente, pero tiene que llegar a ser. Y lo más maravilloso de esto, y yo les dije, estoy hablando de lo que están de acuerdo todas las escuelas, lo más maravilloso de esto es que la única posibilidad, oiga bien, la única posibilidad que tenemos de llegar a ser gente es en la interacción y en la relación con la gente. Por fuera de eso, no. Hoy, por ejemplo, hay evidencias, nadie se atreve a hacer el experimento porque es inhumano, pero hay evidencias de que, por ejemplo, el ser humano no es capaz de caminar por sí mismo. Es decir, si dejáramos a un bebé que no viera caminar a nadie y lo alimentamos de alguna manera, pero sin que vea seres humanos, todo parece indicar que ese niño no se pondría en pie, gatearía, pero no se pondría en pie. O sea, que para poder caminar necesitamos del otro, que nos dé la mano literalmente, que nos diga arriba, otro pasito, dele otro, y que nos haga fiesta cuando logremos dar 2 pasos sin caernos y darnos de jeta contra el mundo. Para poder llegar a ser lo que podemos ser, necesitamos al otro, necesitamos la relación con nosotros. Alguna vez me decía un compañero, me dice, eso es relativo, porque yo soy autodidacta. ¿Y cómo aprendiste a hablar? Autodidacta. Hablas porque la gente habló al lado tuyo y porque te estimularon las palabras, y después de que aprendiste a hablar, aprendiste a leer, y ahí sí sos autodidacta. Pero además, ¿qué lees? ¿Los escribiste vos? Uno, si se forma uno solo, pues estudiando en libros, y es las cosas que escribió otro y las cosas que pensaron otros. Entonces uno se desarrolla en la relación con los otros. ¿Estamos claros ahí? Eso es bien importante tenerlo en cuenta desde lo que estamos haciendo. O sea que humanizarnos, también yo podría decir que es profundizar en esa relación que tenemos con los otros. Eso es importante para lo que vamos a ver ahí. Y aquí quiero dejar un interrogante, una sorpresa para el final, o mejor, una reflexión para el final. No somos humanos, nos humanizamos. Y al humanizarnos, ¿qué pasará al humanizarnos? Yo ya les di una pista, pero lo vamos a ver al final. Entonces, hablemos de que el ser humano es un ser que tiene un potencial, y ese potencial se desarrolla en la relación que tiene con los demás, con el medio y en los recursos propios, pero además se desarrolla en la medida de que toma conciencia de ese potencial. Y yo quisiera que eso hiciéramos esta noche, tomar conciencia del potencial que tenemos. No estamos hablando de los niños, claro, estamos hablando de los niños, pues estamos hablando de los que estamos aquí, el potencial que tenemos los que estamos aquí. Si yo tomo conciencia de que tengo potencial, es decir, que puedo ser más,
que puedo ser mejor, ¿qué voy a hacer? Pues me voy a poner en marcha, voy a tratar de ser mejor. Hagamos un pequeño ejercicio que me gusta mucho hacerlo, tal vez alguna vez lo hice aquí con algunos, me perdonan si repiten, pero es muy simple. Van a levantar la mano. Voy a hacer 3 preguntas fáciles y levanten la mano los que lo saben hacer, prometido que no voy a sacar a nadie aquí a que lo haga, o sea, voy a confiar, ¿ya? Pero son 3 primeras preguntas y luego hago otras 3 muy cortas. En esas 3 les voy a pedir lo siguiente. Primero, que aunque la pregunta parezca muy obvia, levante la mano, aunque parezca muy obvia. Y segundo, que si usted de pronto no es capaz de hacer eso, de todas formas, por disimular, levante la mano. La primera pregunta es esta: ¿quién es capaz de, digámoslo así, tocar un instrumento musical con este grado de destreza, que sea capaz de tocar siquiera 3 melodías, y los demás reconozcan la melodía? No más que, cuando digo 3 melodías es que no me sirven las maracas, es un instrumento melódico. ¿Quién es capaz de tocar un instrumento musical con ese grado de dificultad que yo pedí? Levante la mano, por favor. Hermano, sin miedo, no, tranquilo que no lo voy a sacar aquí. Muy bien. ¿Qué instrumento, por ejemplo? La guitarra. Ok. Levanten la mano los que son capaces de dibujar con este grado de destreza, que sea, por ejemplo, capaz de dibujar un rostro humano con la técnica que quiera, y que quede parecido al original, que se vea como la similitud. Uy, aquí hay mucho dibujante, eso está muy bien. Ahora levanten la mano por favor, los que son capaces de sostener una conversación básica, preguntar una dirección, decir dónde queda algo, en un idioma que sea diferente del español y el paisa, que es el mismo, ¿no? En otro idioma, el que sea, pero que sea en otro idioma. Levanten la mano los que pueden hacer eso. Perfecto, muy bien. Ok. Ahorita necesito una modelo. ¿Vienes tú, por favor? No tienes sino que pararte aquí. Levanten la mano. Aquí, bueno, hasta ahí no hay problema. Ahora van a levantar la mano todos, aunque no lo sea capaz de hacerlo por disimular. Levanten la mano los que son capaces de tararear, canturrear, silbar, cantar en el baño, cantar en Yeshua cuando estamos en la alabanza. Levanten la mano los que son capaces de hacer eso. Ok, perfecto, bajen la mano. Quédate aquí un minutico. Ahora levanten la mano los que son capaces de firmar o de pintar una carita feliz. Levanten la mano los que son capaces de hacer eso. Muy bien, perfecto. Y finalmente, levanten la mano los que son capaces de tener un buen alegato con la pareja en español. Levanten la mano. Y decirle misa, pero en español. Ok, perfecto. Venga para acá, princesa. Venga para acá. Bien. Una modelo, un aplauso para la modelo. No, venga para acá. Si usted es capaz de tararear, de canturrear, de seguir una melodía, de reconocer una melodía en la radio, quiere decir que un área de su cerebro que está más o menos ubicada aquí, hemisferio derecho, por este ladito, que es el área de la música, funciona. Si a usted el área de la música le funciona, usted podría tocar un instrumento musical como yo lo pedí. Eso es potencial. O sea, lo que quiero mostrar es que usted tiene la capacidad, pero no lo ha desarrollado. Yo no pedí virtuosismo. Yo no dije quién toca el piano como un Chopin o es capaz de componer como Mozart. No, nada. ¿Quién compone vallenatos como Diomedes? Yo no pedí eso. Dije, tocar un instrumento. Si usted tiene musicalidad, o sea, si le funciona este pedazo del cerebro, usted podría aprender a tocar un instrumento como yo lo pedí. Si usted es capaz de pintar una carita feliz y de firmar la nómina cuando le van a pagar, quiere decir que una cosa que se desarrolla en la infancia, que es la coordinación visomotriz o visomotora, que es la coordinación en realidad no entre la mano y el ojo, sino en 2 áreas del cerebro, una que está acá, que es el área motora, y la visual, que está en la parte posterior, que es el occipital. Se establecen unas conexiones neurológicas ahí, y usted es capaz de pintar, de hacer una carita feliz o de firmar. Si usted es capaz de hacer eso, usted es capaz de dibujar como yo lo pedí. Tampoco pedí virtuosismo, tampoco dije quién dibuja como Guayasamín, o pinta como un Picasso, o como un Miguel Ángel. No, ¿quién es capaz de hacer un rostro humano? Todos, si se entrenan, lo podrían hacer. Es decir, no estoy pidiendo un talento especial, sino mostrando el talento que podríamos tener todos. Y finalmente, si usted habla español y regaña a la pareja en español, aquí a este lado hay unas áreas que son las áreas del lenguaje, en neurología se llaman áreas de Broca y Wernicke. Si esas áreas funcionan, quiere decir que usted podría hablar cualquier idioma.
Tampoco pedí virtuosismo o talento especial. No dije, ¿quién de ustedes aprende un idioma en 5 horas? Hay gente que aprende un idioma en semanas o en meses. ¿O quién de ustedes es capaz de hablar un segundo idioma sin acento? Es muy difícil, pocos lo hacen. La mayoría de las personas que hablan un segundo o un tercer idioma lo hablan con algún acento. Pero yo simplemente pedí, ¿quién es capaz de sostener una conversación básica en otro idioma? Todos lo podríamos hacer. Princesa, muchas gracias. ¿Cómo les pareció mi modelo? Eso es potencial, potencial. Alguna vez haciendo este ejercicio, estábamos en la ciudad de Lima, y hice este ejercicio con un grupo con el que estábamos haciendo una formación, y me dice una señora que levantó la mano con lo de los idiomas. Yo le pregunté, ¿qué idioma hablas? Y me dijo con cierta pena, como con cierta 5. Y inmediatamente ella, entendiendo el ejercicio, dijo, pero no vayan a creer que es un talento, me ha costado mucho esfuerzo. Y dice, yo soy polaca, nací en Polonia y por consiguiente yo aprendí, mi lengua materna es el polaco, yo aprendí a hablar polaco. En la escuela, en Polonia, en esa época, era Polonia dominada por la Unión Soviética, entonces en la escuela enseñaban ruso y teníamos que hablar ruso. Es el que menos hablo, pero aprendí ruso y entiendo ruso. Van 2. Estando muy chica, antes de empezando mi adolescencia, a los 13 años, 10 años, mi familia tuvo que irse de Polonia por todos los problemas políticos que había y nos fuimos a Alemania y me matricularon en una escuela alemana. ¿Qué tengo que hacer para sobrevivir en una escuela alemana? Hable alemán, apréndalo. Van 3. Cuando terminó su carrera, su estudio, su bachillerato, su secundaria, le resultó una beca para irse a estudiar su carrera a Barcelona. Y me dice, ha sido el más difícil de todos. Yo no sé yo cómo logré hablar español. Lo habla muy bien. Terminando su carrera, le resulta un trabajo en su profesión, en lo que quería, en una hermosa ciudad que se llama París. Yo no sé, creo que hablan francés, ¿verdad? Pues le tocó aprender francés. Estaba en París, me dice ella, y pensaba, ¿a dónde más me irán a mandar el mundo, la vida? Hasta que llegó un peruano, se enamoró y se la llevó al Perú. Ahí está hablando español. Y yo recordaba algo que muchos consideramos que es un don del Espíritu Santo, y de pronto lo es, no digo que no, pero yo creo que tenía que ver más con una cosa que se llama dominio propio, templanza, adelantándome. ¿Se acuerdan de nuestro muy querido Karol Wojtyła? Juan Pablo II, ¿cuántos idiomas hablaba el hombre? Llegó a hablar cantidades, pues, pero muchísimos, y todo porque él se hizo este propósito: cuando yo vaya a hablar allá, a otro país, yo quiero hablar en el idioma de la gente, y se ponía a estudiarlo. Y cuando uno aprende un segundo idioma, el tercero es menos difícil y el cuarto menos difícil. O sea que él llegó un momento en que los estudiaba, los aprendía con bastante facilidad. Pero él se lo propuso. Cuando sube al pontificado, saluda a la gente de Roma en italiano, pero en un mal italiano. Y les dice eso. ¿Sí? Yo, bueno, si me equivoco, me corrigen. Fue lo que les dijo. Y la gente lo aplaudió. Y aprendió. ¿Qué podrías aprender tú? Por eso el desarrollo del potencial humano tiene que ver con aprendizajes, toma de conciencia de que puedo y aprenderlo. Muchachos, ¿qué hay aquí? ¿Qué aprendizaje quisieras lograr este año? Algo que te guste, algo para lo que sientes que tienes alguna capacidad. Muy bien. Hay muchas teorías del desarrollo del potencial humano, pero le quise hacer homenaje a un profesor que tuve de La Habana, el profesor Gustavo Torroella, que planteaba estos aprendizajes para el desarrollo del potencial humano. O sea, él lo decía como con las escuelas deberían de enseñar esto para que la gente se desarrolle: aprender a vivir consigo mismo, aprender a vivir con otros, a autorrealizarse, a desarrollar la creatividad, la capacidad de pensar y la bioenergía, que ya voy a explicar qué es eso. Voy a explicar cada uno de ellos. Esas cositas eran las que él decía: desarrollemos esto en la gente, que la gente aprenda esto. Pero hay muchas otras teorías, tienen que ver, por ejemplo, con las teorías de las inteligencias múltiples. ¿Cuáles son nuestras inteligencias? Eso que acabo de decir, la música es una inteligencia, la matemática, el lenguaje,
¿Quién quiere aprender a escribir mejor? ¿Quién quiere aprender a cantar? ¿Quién quiere aprender a bailar, por ejemplo? ¿Quién quiere aprender a preparar una buena comida? ¿Cuántas cosas podrías aprender? ¿Quién quiere aprender a bordar? Es desarrollo del potencial. ¿Qué potencial quieres desarrollar? Pero hay unos que son todavía más interesantes ahí. Entonces voy a mencionar brevemente, no sé hasta qué horas Juan David porque Juan David tiene una costumbre, es que me pone la escoba por ahí cuando estoy muy largo. No sé a qué hora me pone la escoba Juan David, espero que no, todavía creo que me queda un ratico. Primer tema, aprender a vivir con uno mismo. La gente me dice, pero usted está loco, es que uno vive con uno mismo. Sí, pero usted no se ha dado cuenta que hay gente que ni se aguanta a ella. Si usted está viviendo amargado, si usted está viviendo triste, si usted no se siente satisfecho con usted no es capaz de vivir bien con usted mismo. Y eso supone 3 cositas que en esta diapositiva no se ven muy bien. Y cada una de esas cositas daría para un taller. Cada una de esas cositas daría para que nos quedáramos mucho rato trabajando y mirando qué es. Pero la primera es autoconocimiento. La gente dice yo me conozco. Sin embargo, los griegos en el oráculo de Delfos, que fue pues tal vez el oráculo más famoso de la antigüedad, donde iban los griegos a que las pitonisas le adivinaran el futuro, había grabado en piedra, y me dicen que todavía se puede leer: primero, conócete a ti mismo. Es el principio de la sabiduría. Muy bonito, como diciéndole, mire, no vaya a preguntarle a ninguna vieja nada raro. Mírese usted, conózcase usted. ¿Usted por qué hace lo que hace? ¿Por qué valora lo que valora? ¿Por qué piensa lo que piensa? ¿Por qué tiene los sueños que tiene? ¿Por qué tiene los temores que tiene o las alegrías que tiene? Eso es suyo. Y es todo un proceso de reflexión personal y de autoconocimiento. Y eso va acompañado de una cosa que se llama autovaloración. Y yo pinté a ese muñequito que lo escogí adrede viejos. Es una cosa de las primeras que salió cuando aparecieron las cosas de PowerPoint, esos muñequitos que van a ver ahí. Porque es que el ser humano en esencia es el mismo, pero no se desarrolla. Está sentadito sobre una palabra que no se lee, pero que es autovaloración. ¿Qué tanto usted cree en usted? Si yo no cambio la mentalidad que tengo sobre mí mismo, ¿cómo voy a estar bien conmigo mismo? Si yo no me valoro, si yo no me doy cuenta de ese potencial que tengo, si yo no soy consciente de ese potencial, pues yo no me estoy valorando, yo estoy ahí como... Y se basa fundamentalmente en construir un sentido de vida. Ese es un enfoque más desde la psicología existencial, y algunas veces hemos hablado acá de eso, porque yo creo mucho en ese enfoque, de que yo tengo que construir un sentido y un propósito de vida. ¿Qué quiero lograr con mi vida? ¿Para dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer? Mirar eso. Observen que es una mirada hacia adentro y es una mirada hacia el futuro, de mí mismo, de lo que yo quiero hacer, de lo que yo quiero lograr. Nadie te lo puede decir. Yo no te puedo decir qué es lo que le da sentido a tu vida, tú lo tienes que descubrir. Cuando yo estoy con grupos como este, que es un grupo católico, confesional, casi siempre aparece la frase, Dios le da sentido a mi vida. Maravilloso, pero yo no lo puedo decir. Yo no le puedo decir aquí parado, Dios le da sentido a tu vida, si tú no lo descubres. Si tú no descubres a Dios en tu vida, no, eso no se declara, es un descubrimiento que cada uno hace. ¿Qué le da sentido a mi vida? La familia le da sentido a la vida. No, bueno, sí, si usted lo descubre, pero no tiene que ser la familia. Yo no le puedo declarar eso. Yo lo puedo invitar a que mire, a que se pregunte qué es lo que le da sentido a su vida. Uno de los problemas que tenemos en la actualidad, en la humanidad de hoy, es la ausencia de sentido. Aquí hay un grupo que se reúne, nunca los he acompañado hasta hoy, pero con problemas de depresión. Es impresionante cómo crece la depresión como problema psiquiátrico y psicológico. Y en la mayoría de los casos de la depresión no es por un problema endógeno. Sí hay depresión endógena, claro que sí, es decir, causada por un problema orgánico, pero la mayoría de las veces, por lo menos en los casos que yo he trabajado, no es tanto un problema orgánico, sino una ausencia de sentido. Cuando te sientas y te dices, ¿para qué? ¿Para qué todo este esfuerzo? ¿Para qué toda esta lucha? Ahí provoca suicidarse. Y el suicidio es uno de los problemas de salud que crece de una manera alarmante en el mundo, no en Colombia, en el mundo. Y en países muy desarrollados, que uno diría, wow, están sobrados, crece todavía más
el suicidio, como a mi modo de ver, a mi interpretación, como una de las consecuencias, una, no la única, de las consecuencias de una ausencia de sentido, de una vida cada vez más mecánica, cada vez más vacía. Aquí hay toda una línea de desarrollo del potencial de vivir conmigo mismo, pero ese vivir conmigo mismo, bueno, ahora viene la lectura bíblica. ¿A qué me lleva vivir bien conmigo mismo? Pues a ser bueno, a ser benigno, pero a vivir con gozo, a vivir con alegría. ¿Se acuerdan las virtudes? A la bondad, a la paz. ¿Quién realmente está en paz consigo mismo? Entonces mire que estoy cogiendo una teoría psicológica y me estoy yendo, pero es que esto, si yo logro esto, voy logrando esas cosas que me decía el texto ahora, ¿o no? ¿Tiene sentido? ¿Ya ven para qué es lo que quiero mostrar? Yo puedo, si yo vivo bien conmigo mismo, el desafío, el reto consiguiente es vivir con otros. Ay, ¿cómo les parece? ¿Dónde tenemos problemas los seres humanos? En la convivencia. Pero yo quiero que ustedes se pongan a pensar cuál fue el trabajo de Jesús. El trabajo de Jesús fue la convivencia. Si uno se pone a mirar qué hizo el hombre durante su predicación, fue armar un grupito, armar un combo, una pequeña comunidad y vivir con ellos. Y todo el tiempo decirles, vea, vivan así, hombre. Ese es todo el cuento. Vivan así. Ese fue el gran mensaje de Jesús. Quiéranse. ¿Se acuerdan? Vea, ¿cómo se va a saber que ustedes son de la gallada mía? Porque se quieren. Pues lo estoy diciendo de otra manera, pero eso fue lo que él dijo, ¿verdad? Entonces, él era bien consciente que ese chiste de la convivencia no era fácil. Pero dice, ahí es donde está el cristiano. Ahí es donde está, en la convivencia. ¿Y qué se propone desde esta perspectiva de desarrollo humano en el tema de la convivencia? Primero, un elemento clave, y es ser capaces de reconocer al otro como legítimo otro, de reconocer a la otra persona como válida y como legítima, no como yo, porque no es como yo, es distinto. Si ustedes miran los problemas que en este momento estamos viviendo fuertemente, y no voy a citar los de Colombia, que los padecemos y los sufrimos, pero miramos como de lejos lo que está ocurriendo, por ejemplo, en el mundo árabe, y cómo los extremistas, todos los extremos, los extremistas musulmanes colocan bombas y matan simplemente a otro que piensa distinto. Eso no es reconocer al otro como legítimo otro. Yo no reconozco al otro como legítimo otro cuando lo quiero eliminar, cuando lo quiero borrar, cuando lo estoy criticando porque no hace las cosas que yo hago, cuando lo estoy criticando porque no piensa como yo pienso, cuando no me lo soporto simplemente porque no es como yo. Y la palabra otro literalmente significa diferente. Entonces el primer paso para aprender a convivir con los demás y desarrollar ese potencial de vivir con otros es el reconocimiento del otro como legítimo otro. Un autor chileno que se llama Humberto Maturana llama a eso amor. La definición del amor de él es eso, el reconocimiento del otro. Comunicación. Hemos hablado cualquier cantidad de veces de comunicación y siempre estamos identificando que el problema que tenemos los seres humanos es que no nos comunicamos. Esto es como la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Esa metáfora la he contado muchas veces acá. Dios lo único que hace para tirarse en el proyecto que tenían de construir una torre que llegara no sé dónde es que nos entiendan, para que vean pues. Es lo único que hace. No hace nada espectacular, no se abre la tierra y se traga la torre, nada de eso. Simplemente de un momento a otro no se entienden. Y el mensaje para mí es contundente: si ustedes no son capaces de entenderse, no construyen nada, ni familia, ni torre, ni puente, ni nada, si no se comunican. Y en ese orden de ideas, construir proyectos colectivos de vida. Proyectos colectivos de vida. Esta comunidad de Yeshua tiene proyectos colectivos. Yo veo los pequeños grupos, las pequeñas comunidades que se reúnen y van construyendo sueños para realizar. Las comunidades todas empiezan a tener problemas cuando renuncian a los sueños. Yo voy a colocar un ejemplo. Cuando una pareja se casa, está llena de sueños en común, que los hijos, que la casa, que darles educación, que darles... Y van logrando eso y no se renuevan los sueños. Y cuando una pareja no renueva los sueños,
Pues cualquier día nos miramos, que estamos juntos usted y yo. ¿Cuál es la razón de ser? Pues, por eso las parejas, sobre todo mi esposa que trabaja mucho con parejas, les insiste mucho cuáles son sus sueños como pareja. Y no importa si tenemos 1 año de casados o 50. ¿Cuáles son los sueños? Ahora que tenemos 50 años, ¿cuál es nuestro sueño común? Nuestro sueño colectivo. Esto lo trabajamos en las organizaciones. Algunos de ustedes saben que trabajo mucho con las empresas cuando hablamos de la visión empresarial. ¿Cuál es el sueño compartido que tiene la gente en esta organización? ¿Para dónde vamos? Esos son 3 elementos para aprender a convivir con otro. Pero a mí ese reto de desarrollar la capacidad para convivir con otros se me hace muy similar a estos frutos del Espíritu. El primero, el amor. Es que convivir con otros es amar. No ese amor de enamorados, ese amor de románticos. Amar, como decía, creo que era Santa Teresa, hasta que duela. ¿Cierto? Hasta que es difícil. Reconocer al otro como legítimo otro, eso es amor, lo decía el profesor Maturana. Se me acerca mucho el tema al fruto de la tolerancia o de la paciencia. Porque ¿con quién tengo que ser tolerante? Pues con el otro, para poder construir cosas diferentes. Se me acerca mucho a eso de ser buenos, ese carácter benigno que leíamos ahora en la descripción, y a esa mansedumbre, no como tontería o pendejada, sino como serenidad. Serenidad para poder construir y convivir con el otro. Ese potencial humano de vivir con otros está relacionado para mí con casi todos los frutos del Espíritu, pero particularmente con estos. Autorrealizarse. Este es el más importante en el sentido de que autorrealizarse es ser lo que soy capaz de hacer. O sea, autorrealizarme es desarrollar mi potencial. Se dice que una persona es autorrealizada no cuando es, sino cuando está haciendo. ¿Cuando está haciendo qué? Lo que yo quiero ser. Eso implica el desarrollo de la autonomía. El desarrollo de la autonomía es la capacidad de pensar por sí mismo, no por lo que me dicen los otros. La autonomía es la capacidad de gobernarme a mí mismo. Cuando estábamos chiquitos nos gobernaban, pero no, en teoría debería de ser capaz de tener una cosa que se llama criterio propio. Eso es autonomía. Pero por otro lado, los intereses. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué es lo que a usted le gusta? ¿Qué es lo que a usted le interesa? Y eso tiene que ver con autoconocimiento. Por eso paré al muñequito en el tema del autoconocimiento. Y tiene que ver con que usted se ponga a aprender. Aprenda a aprender. Mi esposa tenía un autoconcepto, una idea de que ella no era buena para las manualidades. Ella decía, yo soy alta machetería. Sin embargo, yo observaba que ella tenía un interés por las manualidades, que en estas revistas de manualidades, de bordados, de costura, ella se quedaba mirando, fascinada, y cualquier día la empujo un poquito y le digo, vale. No, sin embargo por allá apareció un grupo de costura, ya hace como 4 años, y ella empezó a ir al grupo de costura. Ustedes se quedan asombrados de las cosas que esa mujer, que era negada para las manualidades según ella, hoy hace. Ella podría hoy ganarse la vida con eso. Si quisiera dejar su trabajo y dedicarse al bordado y a hacer tendidos de cama y cosas para la casa. Mi casa ya no caben los adornos de Navidad, porque siempre por allá en octubre empieza a hacer adornos de Navidad de eso y eso y le regala a toda la familia y hace cosas bien bonitas. Es un potencial asociado a un interés que ella tenía. ¿Cuál es el tuyo? ¿Qué te gustaría aprender? ¿Qué te gustaría desarrollar? Entonces aquí está el autorrealizarse, y es ser lo que uno es capaz de ser, lo que uno puede ser. ¿Eso tiene que ver con mansedumbre? Sí, pero tiene que ver mucho con fe en usted, cree en usted, con la fe que usted tiene que tener en usted mismo. Y tiene que ver mucho con templanza, que ahora voy a cambiar la palabra de templanza, pero acuérdese de firmeza. Por supuesto que Diana no hizo bordados bonitos la primera vez que fue a clase. Yo creo que el primer año lo que hizo era, lo guardamos de cariño, pero no es demostrar. Sin embargo, lo de hoy es demostrar. O sea, tuvo una cosa que se llama disciplina, firmeza. Por supuesto que no aprendes un segundo idioma en la primera clase.
Y por supuesto que sales de la primera clase diciendo, uy, qué difícil es, no soy capaz. Pero si mantienes el esfuerzo, si mantienes la disciplina, los japoneses tienen una frase que por supuesto que no me la sé en japonés, pero que traducida al español dice, la disciplina vence la inteligencia. Ellos dicen que no son muy inteligentes, pero que son muy disciplinados, y son muy disciplinados. Culturalmente son muy disciplinados, porque la disciplina vence la inteligencia. En otras palabras, si no tienes mucho talento para algo, pero eres disciplinado y constante, por eso coloco eso de realizarse, coloco la palabra templanza ahí. Otro aspecto para desarrollar es el tema de ser creativo. No voy a pedir que levanten la mano, pero hago la pregunta, no levanten la mano, simplemente piense ahí, ¿usted se considera creativo? Cuando le preguntaron a un psicólogo que se llama Jean Piaget qué es la inteligencia, dijo, es la capacidad de resolver problemas. Y tipo investigó la inteligencia humana toda su vida, ese fue su tema, la inteligencia. Pero cuando le preguntan qué es la inteligencia, dice, no, la capacidad de resolver problemas, simple. Y entonces le dicen, ¿y qué es la creatividad? Ah, pues es la capacidad de resolver problemas de una manera no convencional. Es absolutamente práctico. Yo me encuentro, por ejemplo, con las señoras, en alguna época de mi vida, todavía lo hago muy de vez en cuando, trabajé con unos grupos de señoras que pertenecen a una organización muy linda que se llama Centros de Formación Familiar. Entonces yo les preguntaba a las señoras, ¿quién de ustedes, hablando del tema de creatividad, quién de ustedes es capaz de hacer sopa de no hay? De no hay. Estoy seguro que todas las, levanten la mano las que cocinan aquí, levanten la mano las que cocinan, porque ya no todas las mujeres cocinan, ¿cierto? Yo estoy seguro que todas las que cocinan, y los hombres que cocinan también, alguna vez hemos hecho sopa de no hay. ¿Cómo es sopa de no hay? No hay tomates como para hacer una sopa de tomate, no hay papas como para hacer una sopa de papa, no hay costilla como para hacer una sopa de costilla, pero usted es capaz de, con los poquitos que hay, que no alcanzan, hace una cosa muy rica. ¿Cómo lo hizo? Creatividad. Y pongo el ejemplo para decir, todos tenemos la capacidad de ser creativos. ¿Saben cuál es el primer obstáculo para desarrollar la creatividad? Esa sábana que tapa el primer muñequito es el primer obstáculo, y es creer que no soy creativo. Cuando alguien me dice, es que a mí no se me ocurre nada, yo digo, no se le va a ocurrir nada, ya bloqueó. Nuestros papás, nuestros abuelos tenían una frase que hemos perdido, recuperémosla. ¿Se acuerdan de déjese y verá? Déjese y verá, ¿qué quiere decir déjese y verá? En palabras de mi papá, que lo usaba mucho, quiere decir, no tengo ninguna idea, pero alguna cosa hago. Ante un problema, se le varaba el carro. Dice, no, déjese y verá. Pues, ¿pero qué? ¿Déjese y verá qué? Pues no sé, pero déjese y verá. O sea, había una actitud. Eso se ha perdido. Hoy el déjese y verá lo hemos cambiado por no se puede. No se pudo. ¿Dónde quedó el refrán de que el antioqueño no se vara? ¿Sí? Ese refrán dice, el antioqueño no se vara, y si se vara, se desvara. Se perdió. Los niños de hoy no se lo saben. Entonces hemos cambiado la idea de que podemos resolver los problemas de una forma novedosa por la idea de que no los podemos resolver. Hemos perdido la actitud. Por eso la creatividad está parada en una actitud de que yo soy capaz de resolver el mundo. Les dejo la inquietud. ¿Qué tanta creatividad tiene usted? Estoy seguro que aquí hay mucha más de creatividad de la que creemos, porque nos dio la naturaleza eso, Dios nos dio eso. Muy bien, para no cansarlos mucho, esa creatividad vuelve a tener que ver con fe en mí. Mire, el mismo fruto del Espíritu de ahora. Y vuelve a tener que ver con templanza, porque es que hay que intentarlo. Si no tengo la firmeza, la fuerza para hacerlo, pues ¿qué voy a resolver? Mi papá decía déjese y verá, pero hoy destapaba el carro y le metía y se metía hasta que lo reparaba. O sea, le tengo que poner ganas. Entonces aparece otra vez templanza. Aprender a pensar. Otra línea de desarrollo. A mí me preocupa mucho con mis hijos, porque ahora hacen las tareas por internet y lo que hacen es que copian el texto.
Y los pelados dicen, no piense que el que piensa pierde. Y es la capacidad que teníamos que desarrollar. Percepción, ver el mundo, captar las cosas, ver los matices, ver las diferencias, estar atento a lo que está pasando alrededor. Memoria, la capacidad de recordar. Ahora los pelados no quieren recordar nada. En parte tienen razón, porque todo se puede consultar, pero hay cosas básicas, esenciales que tiene usted que recordar. Tiene que recordar. Ay, ¿usted para qué se aprende la cita bíblica si usted le da a Google y aparece? Y sí. Yo no me sabía la cita bíblica de sed perfectos, no me la sabía. Y puse, sed perfectos, como me apareció Mateo 5, ahí mismo. Pero sí hay que recordar ciertas cosas básicas. ¿Sí? Y hemos perdido esa capacidad. La capacidad de analizar los problemas, de pensarlos serenamente. ¿Sabe cuál es el problema? Los pensamos emocionalmente. Eso sí somos. Reaccionamos emocionalmente con todo. Pero pensar los problemas serenamente no. Ahí hay una posibilidad enorme. El análisis implica serenidad para poder mirar. La capacidad de sacar conclusiones y de procesar información. Es la capacidad para pensar y claro, vuelve y tiene que ver con la templanza y con la templanza. Porque hay que hacerlo. No se da solo. Si yo riego su cerebro, no florece. Solito, eso lo hacen las matas. Uno tiene que ponerlo a trabajar, tiene que ponerlo a funcionar. El tema con los muchachos de ahora, dicen que son más inteligentes. Yo no sé hasta dónde sí están más capacitados para resolver problemas, porque no veo que estén ejercitando su capacidad de pensar. Mi hijo Alejandro, el pequeño, sí es como muy orientado a eso y permanentemente le dice a los otros dos, use el coco. Use el coco. O sea, usted tiene para pensar, úselo. Muy bien. Y una que llamó la atención cuando planteé esos aprendizajes básicos para el desarrollo del potencial era el desarrollo de la bioenergía. Miren, nosotros desde que estemos en este planeta somos también cuerpo, ¿cierto? Es un cuerpo que es capaz de moverse, que es capaz de expresarse, que es capaz de cuidarse, de repararse. Tenemos una capacidad de reparación impresionante, pero los seres humanos hemos ido perdiendo contacto con nuestra propia corporalidad, en parte porque hemos entendido mal algunos mensajes de la Iglesia Católica que ven al cuerpo como la cárcel del alma. Yo creo que es la liberación. O sea, yo creo que tenemos que cuidar nuestro cuerpo y eso es desarrollar la energía o la bioenergía, mi energía vital. Yo puedo ser mejor físicamente. Oye, ¿cómo te estás alimentando? ¿Te estás alimentando como debes alimentarte? ¿Qué tanto ejercicio estás haciendo? ¿Tienes una vida saludable? Podríamos estar más sanos de lo que estamos. Los bioenergéticos dicen que podríamos llegar a 120 años bien. A duras penas el promedio de vida está por los 78. Bien. Sin embargo, la abuela de mi señora Inés, como 95 años, conversa, charla. En diciembre andaba con ganas de aguardiente. ¿Cómo puedo yo? Es que es un caso raro, ¿no? De pronto, ¿cómo puedo cultivar mi salud? Y aún si tengo una enfermedad, ¿cómo yo llevo esa enfermedad? ¿Cómo hago para sobreponerme a ella hasta donde me pueda sobreponer? Es también mi posibilidad de desarrollarme físicamente. Me gusta mucho la frase que dicen algo así como esto: envejecer es obligatorio, deteriorarse es opcional. En otras palabras, todos tenemos que envejecer, pero uno sí tiene una posibilidad de decidir cómo. Ahí les dejo la inquietud. Ese desarrollar la bioenergía si ustedes miran, los que más se repiten, templanza, amor, es que aquí cambié templanza por dominio propio. Y desde esta psicología, que es la psicología humanista y la psicología sistémica,
tal vez el aspecto del desarrollo humano que más hay que cuidar es el dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Nosotros parecemos como esclavos de nosotros mismos. Por ejemplo, esclavos de nuestras emociones, ahora lo mencioné. Reaccionamos emocionalmente de una manera absolutamente loca. No tenemos mucho contacto con nuestras emociones y eso se puede desarrollar. O como decía el profesor Leo Buscaglia, que hizo un gran trabajo sobre el tema del amor, nosotros podríamos amar mucho más, muchísimo más. Con toda esta afirmación, que es un pasón rápido por el tema del desarrollo humano, porque repito, hay muchas escuelas de psicología que hablan del desarrollo humano, con este pasón rápido quiero volver a lo que nos plantea un poco nuestra fe, que es a qué es a lo que nos invita el Evangelio. Si vuelvo a leer la cita de los Gálatas, a vivir en el Espíritu, pero eso no es como que yo me levanto y entonces digo al otro día, ay sí, a partir de hoy voy a vivir en el Espíritu. ¿Qué requiero yo para eso? Dominio propio, templanza, o sea, tengo que esforzarme. Por eso San Pablo habla de la vida cristiana como una carrera de maratón, agotadorcísima, difícil, y él puede decir, como lo dijo al final de su vida, he corrido bien mi carrera. Quiere decir que no se emberracó, que toda la vida fue un alma santa, que no reaccionó ante nada, que siempre se mantuvo sereno. No, quiere decir que se esforzó, que trató de hacerlo y que avanzó, Quiere decir que él continuó ese proceso que se inicia cuando nacemos, de irnos convirtiendo en personas y ser cada día más persona. Hay un autor que se llama Carl Rogers, psicólogo norteamericano, que dice, tiene un texto que se llama El arte de convertirse en persona. O sea, uno no nace persona, como dije ahora que no nacemos humanos, uno se puede convertir en persona, uno llega a ser mejor persona y podemos ser mejores personas. Y a eso nos invita nuestra fe, a ser mejores personas. Nuestra fe nos invita a la santidad, todos nos invitan a la santidad. Y ahora, su santidad Francisco nos está invitando a la santidad. ¿Pero qué es la santidad? ¿Dónde se es santo? Es en la vida cotidiana, es en la forma como nosotros estamos viviendo la vida que hoy estamos viviendo y qué tanto somos capaces de desarrollar las capacidades y los talentos que tenemos. Mire, yo me podría quedar mucho rato haciendo comparaciones de ese estilo. Permítanme otra. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos? ¿De qué estará haciendo referencia Jesús? A todos nos dio diferentes talentos. Te di 1, te di 5, te di 10. ¿Qué haces con ellos? ¿Qué haces con ellos? Es decir, ¿estás trabajando tu talento o lo tenés ahí? Y entonces vas a ir al final a decir, no, pues lo que pasa es que yo sí tenía como mucha capacidad, pero no, me dio como pena y la dejamos ahí. Siervo malo y no sé qué, ¿se acuerdan? La expresión es dura, no entra usted, no entra. O sea, le está diciendo, entra si tiene desarrollo, si usted se esfuerza por seguirse desarrollando. Muchachos, no nos desarrollamos hasta los 18 años, ni hasta los 25. Hasta que se nos acabe la batería, faltando un segundo para morirse, usted puede ser una persona más consciente, más comprensiva, más amorosa, más cercana, puede tener un acto de caridad, puede tener un acto de amor con otro, ahí a punto de morirse. Hay una anécdota muy bonita del santo cura de Ars, a quien vinieron y le dijeron que alguien se había suicidado. En la época del santo cura de Ars, el suicidio era tal vez el pecado más grave. De hecho, a los suicidas no los enterraban en Campo Santo. Había un terreno especial, pero no los enterraban en el Campo Santo porque consideraban que habían muerto en pecado mortal. Entonces, el padre de Ars, que conocía a la persona, a su parroquia, ¿no?, se puso muy triste. Y de pronto pregunta, ¿cómo se mató? Y dice, pues se tiró del puente. Al entrar a Ars hay un puente que es muy alto, abajo hay una pequeña quebrada, o sea que el que se tira de ahí se mata del guarapazo, ¿no? No que se ahogó, sino que se mató del guarapazo.
Entonces dicen, no, pues que se tiró del puente. Cuando le dijeron eso, dicen que la cara del santo cura de Ars se iluminó. Dijo, no, entre el puente y el río hay mucho tiempo. ¿Tiempo para qué? Pues para devolverse no, ¿cierto? Pero se refería el santo cura de Ars a la esperanza de que en esa caída dijera, yo que si soy bobo, pues, o sea, yo cómo hice esto, Dios mío. Eso sí se puede pensar. Y ahí hay un desarrollo, y ahí hay un avance. ¿Sí me hago entender lo que les quiero decir? Entonces, a veces cuando hablamos del tema de desarrollo humano, los que ya estamos más grandecitos pensamos que eso es para los más chiquitos. No, es para nosotros. ¿Qué quiero hacer con la semana, los días, las décadas que Dios me tiene reservado? No sé cuánto tiempo es, pero ¿qué quiero hacer con esas semanas? ¿Qué quiero hacer conmigo para mi desarrollo personal? ¿Cuáles son los frutos del Espíritu que quiero mostrar en ese tiempo? Y eso es una posibilidad que tenemos todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Dominio propio, amor, dominio propio, amor. Y quiero terminar, y creo que Juan David me va a felicitar porque no me demoré más de la cuenta. Quiero terminar con esta lectura de San Mateo y devolverme a una pregunta que dejé en interrogante, ¿se acuerda? Y va a sonar raro lo que voy a decir. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Es que la ponía muy de para arriba. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Yo me quiero quedar un minutico ahí, un segundo. Hagan eso, para que sean hijos de vuestro Padre, o sea, para que lo hagan como lo hace su Padre. El Padre hace eso. El Padre hace eso. Ahí lo que está mostrando es cómo es el amor de Dios. Un amor de Dios que es capaz de amar al enemigo, de perdonar al que lo ofende. ¿Sí? Ese es el amor del Padre. O sea, para que sea yo digno de ser como mi papá, es haciendo eso. Porque el que hace salir el sol sobre malos y buenos y llover sobre justos, porque él hace salir el sol sobre todos, sobre buenos y malos, sobre justos y injustos, a todos igual. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también lo mismo los recaudadores de impuestos? Y si saludáis solamente a vuestros hermanos, ¿qué hacéis más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Y la metáfora de los gentiles y de los recaudadores de impuestos ustedes la conocen muy bien. Eran personas que en esa sociedad no eran bien vistas. Por tanto, sed vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. A ver, ¿cuál es la medida? ¿Cuál es la medida de perfección que nos está proponiendo Jesús? ¿Cuál es la medida? No lo digan con miedo, díganlo con valentía. ¿Cuál es la medida que nos está poniendo Jesús? Ser perfectos ¿como quién? Como Dios. Si eso es verdad, entonces yo podría devolverme toda esta presentación y quedarme por acá en ese interrogante. Dije que desarrollarnos como seres humanos era ser más humanos. Que no nacemos humanos, que no nacemos humanos. Buscar la perfección es ser cada día más humanos. Y al ser cada día más humanos, si vamos logrando ser más humanos, ¿qué vamos logrando? Ser divinos. Ser divinos. Dios se hace hombre en la persona de Jesús para decirnos, ustedes háganse como Dios. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.